Esto es Escrito está, y yo soy Wilmer Herrera. En esta oportunidad quiero compartir con todos una enseñanza acerca de la resurrección de los muertos. Para ello vamos a ir a la carta escrita por el apóstol Pablo a los hermanos en la región de Corinto, conocida por nosotros como la iglesia de los Corintios. En el capítulo 15, es Primera de Corintios, y está subtitulada asimismo en la escritura, la resurrección de los muertos. Y leo la inmortal palabra de Jehová mi Dios en el nombre de mi Señor Jesucristo. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Fíjese que el apóstol comienza diciendo, además os declaro, porque esta oración nos traduce a nosotros es que él venía ya dándoles un sermón o unos consejos, unas enseñanzas en los capítulos anteriores. Y si nos vamos un poco hacia atrás, capítulos 14, 13, 12, 11, está hablando acerca de la cena del Señor, está hablando acerca de los dones espirituales, acerca del amor de Dios, está hablando acerca y profundiza un poco más incluso en los dones, en el hablar en lenguas. Entonces él viene hablando de todas estas cosas, por eso él dice además, es decir, además de todas estas cosas que ya les he enseñado, les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Está diciéndoles, fíjense que él les reconoce, ¿no? Que él les predicó el evangelio y ellos lo recibieron. Y él sabe que ellos están perseverando en el evangelio. Usted está perseverando en el evangelio que ha recibido de nuestro Señor Jesucristo. Hágalo, persevere hasta siempre. El que persevere hasta el final será salvo, lo dice la Escritura. Perseveremos hasta el final, pase lo que pase. Y fíjese que en el versículo 2, él le dice, por el cual asimismo es, o sea, por el evangelio, que si tú retienes esa palabra que te he predicado, serás salvo. Si no creíste en vano. Entonces nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, a la predicación del evangelio, debemos permanecer en el evangelio para alcanzar la salvación. Ya lo he manifestado que la salvación no es por obra, la salvación es por la gracia de nuestro Dios en su Hijo Jesucristo, el amor de Dios mostrado a la humanidad en su Hijo Jesucristo. Es decir, el que viene a Jesús, lo recibe como el Señor y su Salvador, pues será salvo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que debe permanecer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, creíste en vano, es decir, no está en la salvación. No que se pierda la salvación. Eso no es lo que estoy queriendo decir. No, porque no se pierde realmente, porque no es nuestra, no es por nuestras obras, es por la gracia, mera gracia de mi Señor Jesucristo, la mera gracia de Dios el Padre. Pero si está diciendo que algunos que vienen al Señor y no perseveran, bueno, entonces creyeron en vano, pues de nada les ha servido creer en el Señor. ¿Por qué? Porque nunca fueron del Señor, pues porque no creyeron de corazón, no vivían conforme a la Escritura, sino que, bueno, puede ser que en algún momento escucharon la palabra de la predicación del evangelio, pero su corazón no fue abierto al Señor nuestro Dios. Sigo leyendo, el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Fíjese que está diciendo el apóstol Pablo una vez que le hace la exhortación en los tres primeros versículos, en los dos primeros versículos, él les dice, le recuerda a ellos cómo él vino a enseñarles el evangelio a la región de Corinto. Y así lo enseñó en todas las iglesias del Asia Menor. En todas las iglesias lo enseñó de esa manera. Y así está plasmado en la escritura de nuestro Dios. El evangelio que debemos predicar nosotros es el evangelio de salvación. Debemos enseñarle a las personas que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Cristo fue crucificado antes de morir en la cruz del Calvario. Y eso para perdón de nuestros pecados. Hay que predicar que Cristo resucitó de los muertos y que ahora está a la diestra del Padre y que es el mediador entre el Padre y nosotros. Eso es el evangelio. Él le recuerda esto a los corintios. Yo se lo recuerdo a ustedes, hermanos y amigos que están escuchando esta enseñanza,
Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por sus pecados. Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres en todos los tiempos de toda la historia del ser humano. Cristo murió por nuestros pecados y dice, conforme a las escrituras, o sea, estaba escrito en los libros de la ley, estaba escrito que venía un Salvador a la nación de Israel que iba a morir por los pecados. Isaías 53 lo registra, pero muy hermosamente, muy claramente. Y dice, y que fue sepultado, fíjese, ¿no? Le dice que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Ahí está el evangelio, esa es la predicación. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. No está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto en un madero, como lo presentan algunos. No está clavado en una cruz, no, Señor. Esa cruz está vacía, la tumba está vacía, porque Cristo ahora reina en gloria a la diestra del Padre, sentado en el trono de la gracia, en el tercer cielo. Y allí lo que hace es intervenir por el pueblo de Dios, aleluya. Y usted, amigo, Cristo quiere intervenir por usted delante del Padre. Usted debe venir a Él, debe arrepentirse de sus pecados, debe creer que el sacrificio que hizo en la cruz fue para perdonarle a usted, y debe creer usted entonces que fue levantado por el poder del Padre de entre los muertos al tercer día, y que ahora está allí para darle a usted vida eterna. Crea en esto, y su nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero. Dice, y también dice, pues, fíjese que aquí Pablo me gusta porque él hace una mención de los testigos oculares de mi Señor Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo. Y él dice, y que apareció a Cefas. Cefas es el conocido por todos los que conocemos la palabra de nuestro Dios como Pedro, el apóstol Pedro. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. También llama aquí la atención, pero eso es otra enseñanza, pero me gusta esto porque Pablo dice que se apareció a Pedro y también a los 12 apóstoles, pero es que hay un apóstol que ya había muerto, él se había suicidado, que fue Judas el que lo traicionó, que lo entregó. Pero entre esos 12 que menciona el apóstol Pablo, estaba también presente Matías, a quien iban a escoger después en el libro de los Hechos capítulo 2. Pero eso es otra enseñanza que tengo también para darla. Dice el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Qué está diciendo él? Hay testigos oculares de que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Y quiénes son los testigos? Fíjese que con nombre dice, se le apareció primero a Pedro, después se le apareció a los 12 apóstoles, y los 12 apóstoles están escritos en el Nuevo Testamento, los conseguimos en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, ahí están los 12 apóstoles mencionados. Pablo está diciendo, se le apareció a los 12, no solo a Pedro, pero no conforme con esto, se le apareció a más de 500 hermanos. Entonces, ¿qué está queriendo él enseñarnos? Que esto no es un cuento, que esto no es una paradoja, que esto es historia, porque esto es una verdad. Esto pasó, esto aconteció hace 2000 años. El Señor Jesús fue crucificado en el madero, pero al tercer día fue levantado de los muertos por la supereminente grandeza del poder del Padre. Entonces, ahí están los testigos oculares. Así que esto está escrito en la Biblia porque hubo hombres que vieron al Señor Jesucristo resucitado de entre los muertos, y más de 500. Fíjense que me gusta porque no solo menciona a los apóstoles, primero a Pedro y después a los 12. Pedro es uno de los 12, o sea, puro apóstoles. No, dice, y a más de 500 se le presentó. Pero no conforme con esto, en un evangelio dice que cuando el Señor resucitó de entre los muertos, cuando el Señor sale de la tumba, aproximadamente 500 personas que esperaban al Mesías en la nación de Israel resucitaron también de entre los muertos. Dice que se abrieron los sepulcros y salieron. Esto es precioso porque es para que usted comprenda, por favor, entienda que los cristianos no echamos un cuento, que no es una paradoja, que no es, no sé, como quieran, cómo le llamarán, que no es una novela. No, esto es verdad. Jesucristo, el Dios hecho carne, murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó de entre los muertos porque la muerte no lo pudo retener. No tuvo poder para retenerlo a la muerte, como hace con todos los seres humanos en la tierra. ¿Por qué? Porque el pecado vino a nuestras vidas y al morir no podemos levantar de entre los muertos. Pero quien cree en Jesucristo será levantado de entre los muertos. Dice el versículo 7, fíjese, sigue nombrando el apóstol Pablo más testigos oculares. Después apareció a Jacobo,
después a todos los apóstoles. También apareció Jacobo, apareció después a todos los apóstoles. Y fíjense que el apóstol Pablo dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Eso está en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Allí usted lo va a encontrar. Libro de los Hechos, capítulo 9. Cuando Pablo va camino a Damasco porque buscaba a los cristianos, los perseguía para encarcelarlos. Fue testigo de la muerte de Esteban. A él le entregaron las ropas de Esteban cuando lo apedrearon. Él hacía esto, era un perseguidor de la iglesia. Pero él dice, y por último, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Quiero aprovechar en este versículo para decir, no hay apóstoles en este tiempo. Es una mentira. Eso no es una verdad. El último de todos los apóstoles que se le apareció al Señor Jesucristo fue a los 12 y después el último al apóstol Pablo. Pero esa es otra enseñanza. Y es el versículo 12. Yo no estoy citando todos los versículos porque el tiempo se me haría muy largo para la enseñanza. Voy a ir después del versículo 8, voy a ir al versículo 12 que dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Yo leí los versículos 12 y 13 y el último que leí fue el versículo 14. Entonces, quiero que tengamos claro esto. El apóstol Pablo le dice a ellos porque había en la región de los Corintios hombres que decían que no había resurrección de entre los muertos. Los saduceos eran unos de ellos. Ellos decían que no había resurrección de entre los muertos, y entonces el apóstol Pablo escuchó esto que estaba aconteciendo en la iglesia de los Corintios cuando ya ellos habían recibido la visita de Pablo. Ya Pablo les había predicado junto con los demás apóstoles y acompañantes del apóstol Pablo, pues el evangelio de Jesucristo. Entonces él les escribe esta carta y les aclara esto. ¿Cómo es que hay entre ustedes quienes dicen que no resucitó Jesucristo de entre los muertos? Quiero que tengan algo muy claro. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces es en vana vuestra fe. ¿Y qué es la fe? Nosotros tenemos nuestra fe fundamentada en nuestro Señor Jesucristo, que Cristo murió en la cruz para perdonar mis pecados, que Cristo murió para darme vida eterna, que resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna, resucitó de entre los muertos, resucitó, no está muerto. Pablo le está aclarando esto a ellos allá en la región, y hoy lo aclaro a ustedes por medio de la palabra de mi Dios, que Cristo no está muerto. Cristo no está clavado en el madero, Cristo no está en la tumba, Cristo resucitó de entre los muertos y quiere que vengas a los pies de Él para perdonar tus pecados y para darte vida eterna y aún después para resucitarte de entre los muertos. ¿Y qué dice él? Que si Cristo no resucitó, entonces estamos en nuestro pecado. Eso es una verdad. Si yo predico a Jesucristo que no resucitó, yo sigo en pecado. Entonces yo no he sido perdonado de todos mis pecados. Y vaya que le voy a decir algo. Yo doy testimonio de que Cristo está vivo. Porque yo era un hombre muy perverso en mi vida pasada y doy testimonio de que Cristo ha transformado mi vida. Aún sigue haciéndolo, porque la Biblia lo dice claramente, ¿no? Que quien comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de la venida de Jesucristo. Eso lo dice el Padre. Él va a seguir perfeccionándonos en este caminar. Pero usted que no le conoce, venga al Señor para que comience a recibir de ese poder de mi Dios en la transformación de su vida. Entonces dice, crucificados con Él en su muerte, fuimos nosotros perdonados de nuestros pecados. Fuimos con Él en su muerte, así como Él fue crucificado. Nosotros creemos en esa crucifixión. Él perdona nuestros pecados, nuestro cuerpo mortal, los miembros de nuestro cuerpo que ponemos para pecar. Él los hizo ahora santos y por eso es que andamos en una vida santa. Y por eso es que debemos guardar nuestra vida, pero no en nuestra fuerza. Es en una relación con nuestro Dios y su Espíritu nos ayudará a hacerlo. Entonces te llamo a ti, amigo, amiga, ven a Jesucristo. No tienes fuerza para apartarte de todos los pecados que estás haciendo, pero el poder del Padre, por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu, tú podrás venir a Jesucristo. Tú podrás ser transformado, tú podrás ser transformada por la unción del Espíritu Santo que en ti va a reposar cuando tú vengas arrepentido, arrepentida a los pies de mi Señor Jesucristo. Dice el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, en esta vida terrenal, en el cuerpo en el que estamos ahorita, si solamente en este cuerpo esperamos en Cristo, observe lo que dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
Entonces, ¿qué está diciendo? Si yo que estoy predicando a Jesucristo, solo en esta vida, espero en Jesucristo, de verdad que yo soy un hombre, soy uno de los que merece que de verdad tengan de mí mucha piedad, soy un hombre muy infeliz, que tengan mucha misericordia de mí, porque si Cristo no resucitó de los muertos, entonces en vano es mi predicación, porque yo no voy a resucitar de los muertos. Pues, pero no. Cristo resucitó de los muertos. Fíjese el versículo 20 lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué está diciendo entonces allí el Señor Jesús? Nos está enseñando que Cristo resucitó de entre los muertos. Es el primero de la resurrección porque dice primicias de los que durmieron es hecho. Primicia, el primero de la resurrección. Murieron otros hombres en Cristo Jesús esperándole a Él, pero el primero que fue levantado de los muertos fue él, porque los que murieron antes de él no han resucitado porque están esperando la venida de Jesucristo, porque nadie puede resucitar de entre los muertos si no es por el poder del Señor Jesucristo. Entonces, quiero que tengamos claro, pues, que el origen de la muerte, quiero hablar del origen de la muerte, la resurrección y la venida de Cristo. Fíjense los versículos 21 al 26, los voy a leer. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Por un hombre entró la muerte, en Adán entró la muerte. Dice, pero por un hombre entró la resurrección de entre los muertos. Y dice, en Adán todos mueren porque la paga del pecado es muerte, lo dice la Escritura. Entonces, ¿y eso por qué? Porque Adán pecó. El hombre carnal pecó, pues, en el cuerpo en el que estamos nosotros, en la carne. Pero que dice, tenemos una esperanza preciosísima y quiero compartirla con ustedes. Pero también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, entonces quien viene a Jesucristo tendrá vida en el Espíritu, aleluya. Ese es el Dios precioso y misericordioso que te ama y que quiere que vengas a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Dice el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, es decir, hablando acerca de la resurrección, hay un orden de la resurrección. Ya hablé del origen de la muerte, ahora vamos a ver cómo es la resurrección. Hay un orden, pues. Entonces dice, Cristo, las primicias, ese es el versículo 23 de la carta a los Corintios en el capítulo 15. Cristo, las primicias, primero. Segundo, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, ¿qué está diciendo? El primero que resucitó fue mi Señor Jesucristo. De ahí en adelante nadie más ha resucitado. Todos están muertos. María, la madre de Jesús, está muerta. No ha resucitado. Los 12 apóstoles están muertos. Los 12 patriarcas del Antiguo Testamento están muertos, que conforman las 12 tribus de Israel. Están muertos. Los profetas todos están muertos. Hombres y mujeres que andaban con Jesús, que entraban y salían con él, están muertos. Nadie ha resucitado. Solo Jesucristo. Él es el primero. ¿Y qué viene después? Los que son de Cristo en su venida. Entonces aquí hay una condición. Solo van a resucitar en la venida de mi Señor Jesucristo cuando Él venga en las nubes del cielo con sus millares de ángeles a esta tierra a llamar a su iglesia y suene la trompeta y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces los que están muertos resucitaremos. Pues si estamos muertos y si estamos vivos, seremos transformados en cuerpo corruptible y vamos a la gloria de nuestro Dios. Pero solo los que están en Cristo, quienes no están en Cristo, no van a resucitar en este momento. Su resurrección es 1000 años después que pasa el tiempo milenial, ya al final de todas las cosas. Eso es otra enseñanza. Dice el versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Es decir, que está enseñándonos aquí en el versículo 24, que luego que el Señor Jesús venga a la tierra a levantar a su iglesia, es lo que conocemos nosotros como el rapto de la iglesia. Entonces, eso está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Sé que algunos no comparten esto, pero eso está escrito en la palabra de mi Dios, que la iglesia será quitada de la tierra para que venga después la ira de Dios sobre la tierra. Dice el versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él va a reinar 1000 años en la tierra, pero
hasta que ponga todos sus enemigos, a Satanás, el falso profeta, el anticristo y todos los que no le obedecen debajo de sus pies. Él va a reinar 1000 años en la tierra, y la iglesia de él, la que fue levantada en su venida, el versículo que acabo de leer, pues estará con él gobernando 1000 años en la tierra. Pero los muertos sin Cristo no van a estar en la tierra gobernando, estarán muertos allá abajo esperando la resurrección de entre los muertos, pero para ir al gran trono blanco, de donde el Señor los va a enviar al lago de fuego y azufre. Pero esto no es lo que quiere Dios para ti. Dios quiere para ti una vida en abundancia, quiere para ti una vida eterna, no quiere que perezcas, no quiere que vayas al infierno o al lago de fuego, no. Dios quiere que te salve. Dios quiere que tú en la venida de mi Señor Jesucristo resucites de entre los muertos. Ese es el deseo de Dios, pero la decisión es tuya, no es de Dios. Es tuya la decisión, tú tienes libre albedrío, tú decides si vas a vivir en la eternidad, en la presencia de Dios, o vas a vivir en el infierno. La decisión es tuya. Yo, conforme a la Escritura, te lo digo, te lo enseño, y de todo mi corazón te digo, ven a Jesucristo porque te ama. Él no murió solamente por los que ahorita somos cristianos, no, Señor. Él murió por toda la humanidad, pero va a salvar no a toda la humanidad, va a salvar solamente a los de Cristo. Por eso lo leí claramente en el versículo 23. Luego los que son de Cristo. Ahí está clarito especificado. Cualquier otra cosa que se predique acerca de esto es falso. Es totalmente falso que Cristo va a salvar a todos. Hay una religión que dice esto, eso es falso totalmente. Eso es una herejía. No es conforme a la Escritura. Dice el versículo 25, porque es preciso, perdón, el versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso yo dije al comienzo, antes de leer el versículo 21 al 26, yo dije que iba a hablar del origen de la muerte, de la resurrección y la venida de Cristo. Ya lo he citado en estos versículos, pero que dice que el postrer enemigo que va a ser destruido es la muerte. Mi Señor Jesucristo, la muerte va a llegar a su fin, va a llegar a su final. Ya el ser humano no va a morir más en la venida de mi Señor Jesucristo. Aleluya. Dice Apocalipsis 20:14, Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces aquí está claramente establecido por mi Dios que va a haber un juicio a los hombres que no obedecieron a la verdad. Eso está escrito en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Algunos le dicen revelaciones, sí, está bien, el libro de la revelación del Señor Jesucristo al apóstol Juan. Entonces, claramente lo dice, que el postrero, fíjese que en el 26 yo había leído, ¿no? Que el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Y lo explica en Apocalipsis 20:14, que va a ser arrojada al Hades, va a ser arrojada al lago de fuego, y junto con el Hades, que es el lugar de los muertos, pues esta es la muerte segunda. Esto sí es muy importante. Esta es la muerte segunda. Fíjense que es la muerte segunda. ¿Por qué? Porque en la muerte primera el ser humano muere. Voy a explicarlo de otra manera. El ser humano nació y se murió, ¿verdad? Si se murió en Jesucristo, resucitó de entre los muertos. Esa es la primera resurrección. Pero en la muerte segunda van a resucitar por segunda vez los que están sin Cristo, los que murieron sin Cristo, que es el capítulo, versículo 15 de Apocalipsis 20. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, en el mismo lugar donde va a ir a la muerte, el Hades. Satanás o el diablo o la serpiente antigua también se le conoce, el anticristo y el falso profeta que vendrán en el tiempo de la gran tribulación, y eso es una enseñanza en el libro de Apocalipsis, que ellos van a venir en aquel tiempo y van a engañar a la gran población de la tierra. Pues ellos van a ser lanzados también al lago de fuego, pero también allí van a estar los que no están inscritos en el libro de la vida. Hay un libro que Dios tiene. En el libro de la vida debes estar inscrito tú, si tú eres conforme a la palabra de Dios, si tú vives conforme a los preceptos de la palabra de Dios, si tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, como el que puede perdonar tus pecados, o que ha perdonado tus pecados, y vives una vida conforme a la palabra de Dios, tu nombre está inscrito en el libro de la vida, pues no vas a ir a la muerte segunda. Tú en la primera resurrección, cuando Cristo vino, sonó la trompeta y con voz del arcángel te llamó de entre los muertos, tú te vas a levantar. Quiero aclarar algo, por cierto, eres tú mismo quien se va a levantar, no es otra persona. No es que vas a reencarnar en un animal como hay en alguna nación de la tierra, y eso es muy triste, pero mucho, me da mucha tristeza que seres humanos en la tierra puedan creer en estas cosas, ¿no? Que va a haber
que va a haber una reencarnación y que entonces te mueres y después naces en un animal o naces en otra persona. No, eso es una mentira. Ese es el diablo que ha engañado a la humanidad con eso, a una parte de la humanidad. No, eso no es verdad. Eso no existe. Lo que existe es resurrección de entre los muertos. Entonces, Cristo quiere resucitarte en su primera venida. Eso sí quiere Él. Él no quiere que tú vayas a resucitar 1000 años después que Él haya gobernado en la tierra con su iglesia para enviarte al lago de fuego y azufre. Porque es lo que acabo de leer en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, versículo 15, 14 y 15. Sigo leyendo, ¿no? Entonces, no al pecado, porque Cristo sí resucitó. Eso es un llamado que yo le hago a mis hermanos, mis hermanas en Cristo y a ustedes, amigos y amigas que no conocen al Señor. Ya apártese del pecado, porque Cristo resucitó de entre los muertos y quiere darte una vida diferente. Dice el versículo 32 del mismo capítulo 15, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Está queriendo decir el apóstol Pablo qué cosas aquí. Bueno, lo que está enseñando no es, si de verdad Cristo no resucitó, bueno, entonces vámonos pues a tomar aguardiente, vamos a consumir droga, vamos a decir mentira, vamos a hacer lascivias, vamos a hacer fornicario, vamos a hacer adúltero, vamos a hacer satanismo, vamos a hacer brujería, vamos a leer las cartas, vamos a leer los signos, vamos a leer los caracoles, vamos a la magia negra, magia blanca, magia amarilla, vamos a los imágenes, vamos a las imágenes a pedirle. No, no es así. Él está hablando de esa manera para que puedan entender que Cristo sí resucitó entre los muertos y que debemos apartarnos de todo pecado. Aleluya. Entonces estás en pecado, pero Cristo te ama porque estás vivo, estás viva. Apártate pues de tus pecados y ven a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque te ama. El versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Quiero hacer un parado aquí. Esto es para mis hermanos en Cristo Jesús, que no viven conforme a la Escritura, sino que llevan una vida desordenada o una doble vida, o andan en dos vertientes, o andan en dos aguas, o andan en Cristo, pero también andan con Belial. No, eso no agrada a Dios. En lo absoluto eso no agrada al Señor Jesucristo. No, por eso es que el apóstol Pablo está diciendo aquí, velad. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Debemos estar velando, porque la tentación nos está rodeando. Al pueblo de Dios nos rodea la tentación en donde sea que estemos en toda la tierra. Pero si andamos en oración, escudriñando la Escritura, congregándonos, haciendo la voluntad de nuestro Dios, no en nuestra fuerza, sino en una relación con nuestro Dios, que el Espíritu de Dios nos está ayudando constantemente a diario, segundo a segundo, entonces no vamos a caer en esa tentación. Por eso que el apóstol Pablo nos aconseja, dice, no pequen y no estén en malas conversaciones, porque esas conversaciones malas corrompen las buenas costumbres. Le hago un llamado a mis hermanos, mis hermanas, apártate de esas conversaciones que para nada aprovechan. Están hablando de cosas paganas, de cosas perversas, de sus celebraciones impías y corrompidas que hacen. ¿Por qué estás con ellos? ¿Por qué te gozas con ellos? ¿Por qué te ríes con ellos? Apártate de eso. No agrade eso a Dios. Recuerda que tú eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios y Él reposa dentro de ti. Lo estás contristando con ese comportamiento. En vez de enseñarle a ellos que lo que están hablando es pecado contra Dios y que deben alejarse de esto. Ese es un consejo que doy a mis hermanos en Cristo Jesús. Y a ti también, amigo y amiga, ya apártate de esas cosas paganas y perversas y malas que andas haciendo. Cristo te ama y por ti murió, quiere perdonar tus pecados y quiere darte una vida eterna. Aleluya. Dice el versículo 35, ¿cómo será el cuerpo resucitado para Cristo? ¿Cómo será el cuerpo resucitado para Cristo? Es una pregunta que yo hago, ¿no? Pero dirá alguno, ese sí es el versículo 35, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esas son dos preguntas que formula el Señor, Pablo se las hace a ellos en la región de Corinto. Y hoy para nosotros, pues, ¿cómo será? ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Cómo serán esos cuerpos? Y entonces le empieza a dar una explicación a ello. El versículo 40 dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. El versículo 42 dice, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.
voy a pararme aquí un momentito. En el versículo 40 les está diciendo, hay dos cuerpos, cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Ahí él está diciendo todo. Y entonces dentro de los cuerpos terrenales habla que hay cuerpo de aves, cuerpo de animales cuadrúpedos y cuerpo humano para los seres humanos, pero que hay cuerpos celestiales. Y entonces viene ahora y dice, lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Es decir, yo morí en un cuerpo de corrupción, pero teniendo a Dios, teniendo la esperanza de que Cristo, mi Señor, vendrá a levantarme de los muertos, aunque estaba en un cuerpo de pecado, pero ya era conforme a la Escritura, apartado de los pecados. Entonces pero sin embargo fui sembrado en corrupción, pues porque este cuerpo se corrompe y al meterlo en la tierra, donde van los muertos, pues sabemos nosotros que el cuerpo, la sangre se deja de circular, se va a dañar el cuerpo y se va a podrir y se lo comen los gusanos. Esa es la verdad. Es un cuerpo de corrupción. Por eso es que dice la Biblia que mi Cristo no vio corrupción, no se pudrió su cuerpo y no se lo pudieron comer los gusanos. Y por eso resucitó entre los muertos. Y entonces, ¿pero qué dice? Que lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Ya por aquí nos está dando una idea del Señor de que la resurrección no va a ser en este cuerpo carnal o este cuerpo de carne y hueso y con sangre. No va a ser aquí, va a ser en un cuerpo que no va a tener corrupción, es un cuerpo de incorrupción. El versículo 43 nos dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Aleluya. Bendito sea el nombre de mi Dios. Esa es la esperanza que tenemos, hermano y hermana, amigo y amiga. Dios quiere compartir esa esperanza contigo. Tu cuerpo de carne se va sembrado en corrupción, pero va a ser resucitado en incorrupción. Tu cuerpo será sembrado en deshonra, pero resucitará en gloria. Aleluya. Será sembrado en debilidad, pero resucitará en poder. Aleluya. Mi Cristo cuando resucitó, ahí se vio el poder de un cuerpo resucitado. Pues el Señor se le presentó a los apóstoles cuando estaban reunidos todos ellos y la puerta estaba cerrada y Él se les apareció adentro. Eso está registrado en los evangelios de mi Señor. Entonces, Él se les apareció porque es un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, un cuerpo con poder, aleluya, que traspasó la pared. Es así de verdad, de clarito es. Traspasó la pared, no abrió la puerta y entró, se les apareció adentro. Nosotros seremos semejantes a Él, aleluya. Dice el versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Adán, un alma viviente, andaba en la carne, el primer hombre, Adán, el primer hombre que ha existido. Desde allí viene la historia de la humanidad. Pero el segundo hombre, que le llamó el Señor, el segundo Adán, espíritu vivificante. Jesús es espíritu, aquí lo está diciendo claramente. Jesucristo no es una imagen. Jesucristo no es un yeso. Jesucristo no es una cruz. Jesucristo, fíjense que lo dije, no es una cruz. No, Él bajó de la cruz. Él salió de la cruz porque resucitó de entre los muertos. Él no está plasmado en una imagen de yeso, de madera, de oro, de piedra, de la piedra más preciosa. No. Él es un espíritu y está vivo. Y porque vive, entonces viene a darnos vida cuando venimos a Él. Aleluya. Dice el versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Es decir, no es primero que el hombre nace en espíritu y muere el espíritu y después nace en carne. No, es al contrario. Nacimos del vientre de nuestra madre en carne y después cuando morimos, pues vamos a nuestro Señor cuando morimos y vamos a ser resucitados, vamos a una vida espiritual. Y aún sin antes morir, nosotros ahora vivimos en el cuerpo carnal, pero en una relación en espíritu con nuestro Dios. Esa es la diferencia con usted que no tiene al Señor Jesucristo, porque el Espíritu de Dios no mora en usted. Entonces, no hay una relación que usted pueda tener con el Señor. Pero si usted viene al Señor arrepentido, arrepentida, humillado y le pide perdón por sus pecados, Él viene a su vida, viene a darle vida por medio de su Espíritu y por medio de su palabra, y usted va a tener una relación, va a comenzar una relación de usted con el Padre en el Espíritu. Aleluya. Ese es el Espíritu vivificante de mi Señor Jesucristo. Dice el versículo 47, el primer hombre es de la tierra, Adán, terrenal, ya lo explicaba hace un momento. El segundo hombre, que es el Señor, o sea, Cristo, es del cielo. Fíjese que Dios no lo aclara, ¿no? ¿De dónde es Cristo? Del cielo.
vino del cielo mi Señor Jesucristo. Él no vino de la tierra, él no fue engendrado por José, no, José era el esposo de María, él fue puesto en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, pero ¿de dónde vino? Del cielo. Y el Padre dio testimonio de esto cuando Jesús vino al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista. El Padre habló desde el cielo, Jesús estaba siendo bautizado y el Espíritu reposó sobre Jesucristo. Por cierto que allí habla de la Trinidad, del Dios vivo, aleluya. Padre hablando en el cielo, Hijo siendo bautizado en la tierra y el Espíritu del Padre viniendo sobre el Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. No se ponga a buscarle a usted muchas cosas a esto porque las cosas secretas pertenecen a Dios. Pero ese es el Dios que predico. Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios en tres personas. No es que, por cierto, no es que es un Dios en tres formas de manifestación distintas. No, Señor. Es tres personas porque allí se mostró claramente en el bautismo de Jesús en el Jordán. Padre habló en el cielo. Hijo en el Jordán siendo bautizado por Juan. Y el Espíritu descendiendo sobre él en forma de paloma. Allí está. Tres personas diferentes, pero que son uno. La Biblia lo dice claramente. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y estos tres concuerdan. Así de claro es. Entonces, seguimos aquí en el versículo 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Entonces, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que seremos semejantes a Cristo en su venida. Aleluya. Pero quiero aclarar los dos versículos, 48 y 49. Somos terrenales, somos tal cual como Adán. Eso es lo que está diciendo el 48. Tal el terrenal, tales los terrenales, pues. Pero vamos a ser también espirituales como lo es mi Señor Jesucristo en su venida. Entonces, hermano y amigo, le animo, busque a Cristo, que Cristo le ama, aleluya. Definitivamente, este cuerpo de carne de pecado no heredará el reino de Dios. Definitivamente no. Con lo que acabo de leer, ya está bien especificado aquí, está claro, pues que no va a heredar este cuerpo el reino de Dios. Dice el versículo 50, me voy a ir al 50 directamente, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Vuelvo a leer ese versículo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué está diciéndonos? Que Dios sembró la eternidad en el corazón del hombre. Eso lo dice un salmo. Claramente lo dice. Dios puso la eternidad en el corazón del ser humano. Pero no es en este cuerpo la eternidad. La eternidad es nosotros mismos, pero en un cuerpo glorificado, en un cuerpo incorruptible. Y Dios nos los aclara diciéndonos, no piensen ustedes nunca, Pablo se los está recordando a ellos, nunca vayan a creer que ustedes van a heredar el cielo en este cuerpo. Entonces le hablo a usted, a ti mujer, te hablo a ti, con mucho respeto me dirijo a ti, que te andas haciendo cosas con tu cuerpo, en tus senos, en tus glúteos, en tu boca, en tus cachetes, haces cosas indebidas con tu cuerpo. Entiende de una vez por todas que tu cuerpo se va desgastando, así como el cuerpo de todos los seres humanos. Incluso el cuerpo animal de los animales se van desgastando y todos vamos a morir en este cuerpo. Y esa belleza que tanto te preocupa, esa belleza no va a heredar el reino de los cielos. Eres tú la mujer que está dentro de ti, pero tú debes buscar al Señor Jesucristo. Y no solo a ti te hablo, también le hablo a los hombres. Hombres que hacen con su cuerpo cosas perversas, corrompidas. Hombres echándose con hombres. Hombres haciéndolo con otro hombre. Eso es un grande pecado. Mujeres con otra mujer. Eso es un grande pecado delante de Dios. ¿Para qué hacen estas cosas? Hombres que se maquillan, que se hacen tantos adornos en sus caras, en sus formas de vestir, se adornan tanto. La Biblia dice que los afeminados no van a entrar en el reino de los cielos. A ti te hablo, hombre. Sé un varón de Dios. Busca al Hijo de Dios que te ama. Por ti murió en la cruz. Él puede transformar tu vida. Aleluya. Porque este cuerpo que tanto cuidas con tanta delicadeza no va a entrar en el reino de los cielos. Porque es un cuerpo de corrupción. Busca el cuerpo incorruptible, pero tienes que venir a la presencia del Hijo de Dios. Estoy hablando de a ti, hombre, a ti, mujer, que andas todavía en tus delitos y pecados. Aleluya. Sigo leyendo en el versículo 51. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. Ya voy a explicar esto. El versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Es un misterio. Fíjense que dice, he aquí os digo un misterio. Es un misterio, ¿sabe por qué? Porque no había sido revelado a los hombres en toda la historia de la humanidad. No se lo había revelado Dios a los profetas, imagínese usted. No se lo había revelado Dios a los patriarcas, a los patriarcas de las 12 tribus. No se lo reveló a Moisés, a Noé, a todos los profetas, a David. No se lo reveló Dios. No, se lo reveló en el momento oportuno cuando envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Aleluya. Se lo reveló a los apóstoles de Jesucristo, a los que pusieron el fundamento, a los que nos enseñaron las escrituras, los 12 apóstoles del Cordero. Aleluya. A ellos se lo reveló. Bendito sea el nombre de Dios, que es la palabra que hoy predicamos, que dice, y aquí un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué está diciendo Dios? No todos vamos a morir en la venida de Jesucristo, pero sí todos vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible. Eso es lo que está queriéndonos enseñar. El versículo 52, que ya lo leí, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Aquí ya viene a explicarnos el versículo 51. Los muertos serán resucitados. Por eso dice, no todos dormiremos, o sea, los que están durmiendo en Jesucristo, pues, serán resucitados, incorruptibles. Y dice, y nosotros seremos transformados a los que estemos vivos para la venida del Señor Jesús. Yo no sé si voy a estar vivo para su venida, pero una cosa sí sé, sea que esté vivo o que esté muerto, voy a la gloria de mi Dios. Ese es el deseo que tiene Dios para tu vida también, que tú vayas también a la presencia de Él, aleluya. Dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. Aquí está, dos cosas en la carne y dos cosas en el espíritu. Las dos cosas de la carne, corruptible y mortal. Porque estamos en un cuerpo de corrupción, ya lo dije. Si se muere, se corrompe, se pudre, ¿verdad? Y es mortal, se va a morir. Pero ¿qué dice? Que eso corruptible que se vista de incorrupción, de algo que no se corrompe, de un cuerpo diferente. Eso es lo que quiere decir incorrupción, un cuerpo distinto. Pero serás tú mismo, hombre, serás tú misma mujer, serás tú mismo joven, jovencita, niño, niña, anciano, anciana. Si usted es de Cristo, será usted mismo, usted misma, pero en un cuerpo glorificado, incorruptible, aleluya. Y dice, y lo que es mortal se vestirá de inmortalidad. Esa es la esperanza de nosotros los cristianos. Esa es la esperanza del pueblo de Dios en toda la tierra, durante toda la historia, desde que hace 2000 años que está siendo predicado Jesús. Esa es la esperanza, que nosotros sabemos que vamos a resucitar en un cuerpo incorruptible y que vamos a ser inmortales para siempre. Para siempre. Nunca más la muerte vendrá sobre nosotros. Aleluya. Y ese es mi deseo de todo mi corazón. Te lo pido a ti. Vuélvete a Jesucristo para que también seas inmortal e incorruptible. Dice el versículo 54. Y cuando esto corruptible, es decir, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, este cuerpo que se muere, se haya vestido de inmortalidad, mire lo que va a pasar. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Aleluya. Esto lo que quiere decir es que Cristo venció la muerte. Y eso es todo lo que quiere decir. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Cuándo será dicho esto? Cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corrupto se vista de incorrupción. Aleluya. Entonces Cristo le dirá a la muerte: ¿dónde está tu victoria, muerte? Aleluya. En Isaías 25:8 lo dice: destruiré a la muerte para siempre. Eso lo dice Isaías 25:8. Cristo destruirá la muerte para siempre. Y es el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque recordimos que habíamos leído un versículo que dice que lo último que será llevado al lago de fuego será la muerte. Lo último que recibirá muerte será la muerte. Eso parece una redundancia, pero así está escrito en la palabra de Dios. La muerte recibirá la muerte, más nunca va a aparecer la muerte. Aleluya. Gloria sea el nombre de mi Dios. No se quede usted en ese cuerpo de corrupción haciendo pecado. Véngase a Jesucristo, que Cristo le ama. Dice el versículo, quiero leer en Oseas.
antes de seguir en el versículo 56, quiero leer en Oseas capítulo 13, versículo 14, dice, de la mano del Seol los redimiré. Fíjese, Oseas, profeta antes de la venida de mi Señor Jesucristo, quizás unos 400, 500 años puede ser, antes de que Cristo viniera a la tierra. Oseas ya había profetizado esto. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. ¡Uy, Dios te amo! ¡Oh muerte! Yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Pero ¿a quién está hablando? A la muerte, al Seol o al Hades. Está diciéndole el Señor, yo los voy a profundizar en el lago de fuego y a sufrir ustedes sin compasión. Eso es lo que le está diciendo. Pero que le está diciendo al pueblo de Dios, al pueblo que cree en Cristo, dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. ¡Aleluya! No es de la muerte, no es de la muerte primera que está diciendo aquí, porque si nos tenemos que morir, no vamos a morir, porque en este cuerpo no vamos a heredar el reino de los cielos. Es de la muerte segunda que nos va a librar el Señor Jesucristo, porque en su venida, una vez que estemos muertos, si estuviésemos muertos, o los que estén muertos, pues quiero decir, serán levantados de los muertos en la primera resurrección. No en la segunda, en la primera. Eso es lo que está queriendo decir, o sea, en el capítulo 13, versículo 14. Ahora sí voy a leer el versículo 56 para continuar. Recordemos que, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 55. El 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? ¿Dónde está el pecado que hacía a los seres humanos llevar una vida contra mi palabra? Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y dice, y el poder del pecado, la ley. Ya no hay ley que nos acuse. Eso es lo que está queriendo decir el Señor. Ya enterré la muerte, ya enterré el pecado. Aleluya. Así que ven a Cristo porque te ama. Ven al Señor Jesús. Quiere borrar tus pecados y tus maldades y tus iniquidades. Quiere quitar la muerte delante de ti. Quiere darte vida en abundancia y vida eterna. Aleluya. El versículo 57 dice, mas gracias, te amo Jesús, sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo? Esto me apasiona, este versículo me apasiona mucho, porque hay profundidad en este versículo 57 de la carta a los Corintios, la primera carta del capítulo 15. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué él aclara esto? Porque aquí estábamos leyendo acerca de la victoria sobre la muerte, pero es que la victoria no es de nosotros. Yo no tengo ninguna victoria, yo no tengo nada que ver en eso. No tengo ninguna participación en poder enviar la muerte al lago de fuego. No puedo hacer nada para esto. Yo más bien doy gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que fue resucitado entre los muertos al tercer día y que ahora en su venida me va a dar vida eterna. Por eso es que el apóstol Pablo dice esto. Qué humildad la de este hombre. Qué humildad la del apóstol Pablo al escribir esto. Bueno, vamos a aclarar, ¿no? Toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, lo inspiró Dios a escribir esto. Gracias entonces sean dadas a Dios. Doy gracias a Dios por esa misericordia, por ese amor a la humanidad, porque entregó a su Hijo Jesucristo para enviar la muerte al sepulcro y darnos a nosotros vida por medio de su Hijo Jesucristo. Así que, versículo 58, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bendito sea el Señor Jesucristo. Quiero leer el versículo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. Eso es comenzando el capítulo cuando yo comencé, el versículo 1. Fíjense el 2 lo que dice. Dice el versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, hablando del Señor Jesucristo en el capítulo 1, en el versículo 1, ¿no? Entonces nos dice Pablo en el versículo 2, pues, que por medio de Jesucristo, por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo, nosotros retuvimos la palabra de nuestro Dios, que se nos fue predicada, ese Evangelio de la paz, del Evangelio de la salvación, y por ese Evangelio somos salvos. Si no permanecemos en el Señor Jesús, creímos en vano. Pero vuelvo otra vez ahora al 58. Fíjense que del versículo 2, comenzando el pasaje, voy a ir al final del pasaje. El que no viene a Cristo creyó en vano.
¿sí? O el que vino, pero se alejó del Señor y más nunca volvió a ser, creyó en vano. No puede entrar en la salvación. Yo expliqué que no es que se perdió la salvación, esa persona nunca ha sido salva. Pero el versículo 58, al final del mismo capítulo, el 58 dice, así que, como diciéndonos, después que les expliqué todo esto acerca de la resurrección de entre los muertos, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, o sea, firmes en la palabra de Dios y constantes, creciendo en el Señor siempre, ¿sabe? ¿Y cómo se mantiene, cómo se hace esto? Estudiando las Escrituras, orándole a nuestro Dios, una relación con nuestro Dios, viviendo una vida en santidad, apartados de los pecadores. Así es, eso es lo que está queriendo él decir aquí. Creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo, fíjese, ¿no? Nos manda a crecer. No podemos ser unos neófitos que tenemos 5, 10, 20, 30 años en el Señor y yo todavía estoy en los rudimentos de cuando creí. No, no puedo ser un neófito. Me manda el Señor en su palabra, por todos lados está eso escrito, a crecer en su palabra, a nutrirme espiritualmente, a escudriñar las escrituras, a aprender de la sana doctrina. A eso me manda el Señor siempre. Entonces, sigo leyendo, dice, sabiendo, hay una recompensa, hermano y hermana, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Qué bello! ¡Aleluya! No es en vano. El que yo me mantenga en el Señor creciendo y en mi caso, pues, predicando la palabra de mi Dios, el que yo haga esto no es en vano. Y yo no estoy esperando una recompensa, porque si Dios no me da ninguna recompensa, a mí no me importa, de verdad se lo digo con todo mi corazón. Él es mi Dios, Él seguirá siendo mi Dios hasta el fin de mis días sobre la tierra y aún más allá de la muerte, Él guiará mi espíritu y mi alma a su presencia, aleluya. Entonces, pero que sí sé yo lo tengo claro, la Biblia lo dice, lo acabo de leer, no es en vano nuestro trabajo en el Señor. Hermano, hermana, tú estás de las personas que limpian en la iglesia, tu trabajo no es en vano. Usted es hermano, predica, no es en vano. Usted es de adoración, hermana, su trabajo no es en vano. Dios tiene una recompensa para usted. Pero tenemos nosotros que buscar al Señor constante, creciendo siempre. Aleluya. Y hermanos y amigos, ahora yo de mi parte les aconsejo pues a mis hermanos que sigamos buscando de nuestro Dios, sigamos clamando al Señor nuestro Dios, pues en oración y escudriñando la escritura. Si podemos ayunar, lo hacemos. Si podemos vigilar, lo hacemos. Congregándonos, haciendo la voluntad de nuestro Dios, alejándonos de todo pecado, porque los días son malos, ¿sabe? Tengo una enseñanza para esto. Los días son muy malos y los estamos viviendo. Días muy malos, días de mucha perversidad en la tierra. Donde se vaya usted, hay mucha perversidad, porque la venida de mi Cristo está cerca. Esto es un indicio de que así está próxima la venida de mi Cristo. Y está muy cerca, está la apostasía emergiendo, está creciendo mucho la apostasía. Por eso vemos tantas malas enseñanzas, tantos hombres y mujeres con cargos que no están escritos en la palabra de mi Dios. Cuántas cosas han torcido. Pues porque la apostasía está cerca, porque la venida de mi Cristo está cerca. Entonces te hago un llamado a ti, ahora te hago un llamado a ti, hermano y hermana, a mantenernos firmes en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y para adelante, porque Cristo está con nosotros para ayudarnos. Y a ti, amigo y amiga, te digo, ven a Jesucristo porque te ama. Ven a Jesucristo porque quiere darte en su venida un cuerpo inmortal e incorruptible, un cuerpo glorificado. Quiere perdonar tus pecados, aleluya. Ahora sí he llegado al final de esta enseñanza. Recuerde pues que esto es escrito está y yo soy Wilmer Herrera. Le pido pues que vaya a mi canal de YouTube, le dé a la campanita y para que cuando yo vuelva a subir una enseñanza al canal, usted le llegue el mensaje que ya lo hice, pues que subí una enseñanza y usted pueda escucharle. Dele like o me gusta y envíeselo a otra persona para que la palabra de Dios corra como río sobre esta tierra. Dios les bendiga y les guarde.